Y parece ser que el nuevo orden mundial sigue causando estragos y sigue creando los cambios que parece haber sido parte del propósito extraño. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Jorge Mármol Alvarado Bermúdez una vez más con ustedes para tratar cosas que espero sea de su interés. Y es que el tercer nuevo orden mundial está incluyendo cosas muy delicadas. Su naturaleza parece que justifica todas estas cosas. ¿Por qué lo digo? Es realmente, como había apuntado antes, tal vez, no recuerdo, pero el tercer nuevo orden mundial que se hace. El primero fue después de la Primera Guerra Mundial, 1918. El segundo, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, 1946-47. Que se diseñaron y se reestructuró todo lo que iba a ser el sistema de intercambio mercantil, educacional y de otras índoles que las circunstancias ameritaban, right? Bueno, el tercer orden mundial pues brilla con su luz propia porque realmente no precede a ninguna catástrofe, a ninguna crisis, a ninguna guerra a nivel global. Yo diría que todo lo contrario. Parece ser que este nuevo orden mundial tiene la intención de crear inestabilidad mundial, tal vez no tragedia, poniendo de lado tal vez la pandemia y otras medidas que ha tomado el liderazgo mundial en orden de, no sé si decir restablecer el orden o crear el desorden para justificar ese nuevo arreglo. Bueno, una cosa delicada, es muy delicada, pienso yo, es la reestructuración, si se puede decir, o los cambios que el sistema educativo, principalmente el histórico, se están llevando a cabo en muchos países del mundo. Yo diría que en la mayoría de los países del mundo, ya que el liderazgo mundial es muy fuerte, ustedes lo saben, muy poderoso, y son muy pocos los países que pueden pues evadir estas nuevas medidas. Correrían el peligro de sufrir restricciones y cuantas otras cosas. Bueno, dentro de educación, una de las cosas más delicadas hemos venido viendo es la historia universal, y para eso parece que ha afectado a ciertos países o ciertas regiones, como digo, con su finalidad, ¿no? Tenemos que aceptar que son cosas hechas con mucho tacto psicológico. Sabemos cómo trabajan los oficiales de desarrollo en instituciones de repunte global como Naciones Unidas, OEA, quienes planifican con discreción algunos asuntos con tal de convencer a la gran mayoría de los ciudadanos mundiales sobre los asuntos. Yo quisiera referirme principalmente al asunto de la llegada de los vikingos a América, cuya modalidad pues de una manera automática pues está desplazando al coloso Cristóbal Colón en el descubrimiento de América y todos los logros que este señor, a dónde irán a llegar, pero está causando estrago. La historia nueva de la llegada de los vikingos a tierras americanas, específicamente al nordeste de Canadá, aquella región llamada Newfoundland. Pero parece extraño, y en esto quisiera que estuviésemos muy bien avisados y que veamos las cosas como son. Realmente se basa la historia de que estuvieron allí los vikingos en que encontraron algunos artefactos, y aquellos arqueólogos que estuvieron allí en 1960
Anna Stein y Held Instant, pues sí descubrieron algunos artefactos, creo que también flechas y cosas así. Pero esa historia se murió por un buen tiempo. Tal vez pasaron 2 y 3 décadas sin tocarse, hasta tanto pues viniera la idea del nuevo orden mundial y eso, en que han empezado a resurgir estos asuntos. Si mal no recuerdo, History Channel fue uno de esos recursos televisivos, una institución de mucha reputación, evidentemente, que se hizo eco de aquel hallazgo. Pero como digo, el asunto se ha tratado con mucho tacto psicológico, ya que para entonces no era más que un rumor, una posibilidad. No fue hasta tanto pasaron unos cuantos años que se empezó a hablar de que algunos científicos estaban casi por dar por hecho la realidad de que los vikingos realmente habían llegado allí. Pasaron 2 o 3 años más y ese rumor pues se expandía cada vez más, y muchas instituciones de prestigio, muchos también científicos, pues se hacían eco del asunto, maduraban la idea, definían el asunto, hasta que ya últimamente se ha hablado de una confirmación de que realmente los vikingos estuvieron en el norte del Canadá, en Newfoundland. Pero nos resulta muy dudoso todo este asunto si nos apoyamos en los recursos que realmente se tienen a razón de darle validez a cualquier hecho histórico. Está por demás. Sobre este asunto podemos, por ejemplo, citar lo que es el protocolo a seguir como instituciones académicas, instituciones con la capacidad, ¿no?, de entender estos asuntos y de darle por la categoría que realmente lleva, han estudiado este asunto. Es algo que yo quiero que ustedes entiendan bien. Hay procesos de validación de pruebas, por ejemplo, o de evidencias. Entonces, estas instituciones académicas, muchas universidades, todas coinciden en lo mismo, pues dividen estas evidencias en básicamente 2. Algunas la validan por 3, pero es importante las 2, porque la tercera ya no tiene mucha importancia. Son recursos primarios. Le llaman recursos primarios a escritos originales, por ejemplo, como también a testigos, fotografías y recursos secundarios. Ya trata más bien de artefactos encontrados en el sitio del asunto, a escritos previamente documentados ya por académicos, entre otras cosas. Sucede que la teoría o la tesis, como ya quieren ponerlo, de la llegada de los vikingos, pues se basa mayormente en que encontraron estos artefactos. Llámese flechas, valijas y asuntos de comida, y también uno que otro, tal vez albergues, con diseños muy parecidos a aquellos de los vikingos en Groenlandia, según dicen, y también en las zonas donde ellos se desarrollaron y se desenvolvieron, mayormente en el norte de Europa, ¿no? Los países escandinavos, Suecia, Islanda y también Inglaterra, que es parte de la región. ¿Cómo llegaron estos asuntos ahí? ¿Cómo llegaron esos artefactos? Debería de ser realmente este encuentro, estos artefactos, una prueba vital de que realmente estuvieron los vikingos allí. Nos cabe la duda, porque incluso tenemos que recordar que después de Cristóbal Colón, alrededor de 1497, hubo unos cuantos exploradores. Podemos mencionar a John Davis y a John Cabot,
que también estuvieron por la región, exploradores al fin, y es el caso específico de John Davis. No se conformó con quedarse en la región, el nordeste de Canadá, sino que también trató de encontrar nuevas vías alternativas, ¿no?, hasta lo que hoy es el Océano Pacífico. Estos exploradores estuvieron allí por largo tiempo. ¿Y quién quita que precisamente ellos fueron los que dejaran algunos artefactos estilos vikingos ahí en esa zona? Porque tuvieron que acampar, evidentemente. Entonces, ¿qué podemos decir? En aquellos tiempos ya había una relación muy agresiva a nivel de mercado entre los países de la región del norte. Todos sabemos que los golosos vikingos pues no descansaban de playa en playa de los países europeos, no solamente nórdicos, sino que también España, principalmente en Sevilla, donde ocuparon todo Sevilla por muchos días. Entonces siempre hubo un intercambio agresivo, por lo que no podemos dudar de que cualquier otro país, incluido Inglaterra, que es parte y fue parte muy activa de la región, tuviesen también artefactos de los mismos vikingos. ¿Por qué no? Entonces, a razón de todas estas cosas y en base a lo que los académicos tienen por protocolo cuando dividen estas pruebas en primarios y secundarios, pues debemos de tener claro que no se debe, es mi criterio, de asegurar de que realmente hubo algún vikingo en aquellas tierras. Es tan poca la prueba que muchos científicos, muchos entendidos en el asunto, tal vez historiadores también que se han dedicado específicamente a este punto, no han podido encontrar la razón de que la evidencia no sean tanta. Por ejemplo, no se ha encontrado un hueso, no se ha encontrado ningún cuerpo, ningún esqueleto de un vikingo. Cosa muy extraña porque en el mismo Groenlandia, donde sí hubo una colonia muy fuerte vikinga por un tiempo expandido, se encontraron más de 400 esqueletos, se han encontrado en Groenlandia. Entonces resulta muy irónico la excusa de por qué los vikingos no se quedaron en esa zona. Difícil de asimilar, pero una de las razones, y eso usted lo puede encontrar en muchos escritos que hay, una de las razones por la cual los vikingos aparentemente abandonaron el lugar fue porque era muy frío. Era muy frío. Hasta donde entendemos y sabemos, ¿verdad? Los vikingos eran oriundos de zonas bastante frías, realmente las zonas más frías del norte de Europa, llámese Suecia, Finlandia, no eran caribeños. Entonces preguntaría yo, ¿sería esto una excusa válida? Hay otros asuntos que tratan de apalear este problema. No hay escrito ninguno sobre la visita vikinga al norte de América, en Nueva Zelanda. No hay escritos. Lo único que hay son 2 escritos, creo que 3. Le llaman sagas de Vinlandia, que hablan de que los vikingos tuvieron una experiencia con unas tierras al sur de Groenlandia. También sabemos que Groenlandia tiene muchos islotes de tierra al sur, tal vez cientos, uno que otro más cercano a la costa. Pero hablan sin especificaciones. Estos escritos hablan de esos lotes de tierra y pudieron muy bien ser uno de esos lotes de tierras que ellos encontraron. E incluso lo mencionan con 3 nombres. Lo que quiere decir que realmente eran islas: Newfoundland,
donde se presume tuvieron los vikingos, no es una isla. Es una clase de archipiélago. Y bueno, no debe de pasar todavía de ser teoría. La llegada de los vikingos a América del Norte debe de quedar aún como una teoría. No hay más evidencias. Algunos incluso apuntan a algunos palos que tenían marcas, fueron encontrados allí, tenían marcas de un fenómeno solar que se dio en ese tiempo, hace 1000 años, el tiempo de que supuestamente los vikingos llegaron a América del Norte. Lo que tampoco corrobora un 100% de que hayan sido precisamente los vikingos los que llevaron esos palos allí. Todos hemos visto más que una palma, una rama y un palo en el mar, navegando y trasladándose por las olas del mar, de un océano a otro, de un mar a otro. Entonces, esta supuesta historia, que para mí no pasa de ser leyenda, hasta tanto no haya pruebas realmente más tangibles sobre la existencia, sobre la visita de los vikingos a América del Norte, no amerita llamarse historia. Es una teoría. Es una teoría que parece ser, busca desplazar a quien sí tiene mucho mérito, Cristóbal Colón. No fue poco el riesgo de Cristóbal Colón, y es más que evidente cuando tan pronto los españoles llegaron a América, pues el mundo simple y llanamente se transformó en todo el sentido de la palabra. Pensemos en esto, considerémoslo. Es simple y llanamente una observación que tratamos de hacer con apuntes científicos, académicos. No descartamos el 100% de que los vikingos no hayan estado allí. Simple y llanamente se necesita mucho más evidencia para oficializar la historia de la visita de los vikingos en América del Norte. Pensemos en todo esto. Gracias por contactarnos. Si les gustó el comentario, pues nos dan un like. Mejor todavía si se suscriben. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Jorge Mármol Alvarado Bermúdez estuvo con ustedes. Hasta la próxima.